Su palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra miles explotadores, oponer mis sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas. El tema pues que vamos a tratar hoy se llama el desarrollo de la sociedad, la misión histórica, la clase obrera. Ese es el tema, es un tema demasiadamente importante, es un tema que es de trascendencia para todo, no solamente para el movimiento sindical, sino para todo el movimiento obrero a nivel pues, general. De pronto pues hacer un recorderis ahí frente al tema de lo que estamos viendo, y es el asunto de los otros cursos que hemos dado en las últimas semanas. Pues empezamos hablando de la sociedad capitalista, la sociedad dividida en clases, que es la sociedad capitalista pues, en la que estamos. Después nos pasamos a lo que tiene que ver con explicando un poquito más de fondo en qué consistía la explotación capitalista y en qué consiste eso, y eso pues qué es, y nos dimos cuenta que el fondo real de lo que pretenden los capitalistas es básicamente sacar ganancias, ¿cierto? Y su modo de producción y su sistema está concebido para hacer una cosa que se llama explotación. Y eso lo vimos con una cosa que se llama la teoría de la plusvalía, ¿cierto? Eso lo vimos, y ya hoy entonces vamos a hablar pues directamente de frente a todo lo que se viene dando, pues cuál es la misión histórica de la clase obrera, ¿cierto? En el tema del desarrollo de la sociedad. Para ese asunto, entonces vamos a mirar tres temas específicos. Uno son las leyes del desarrollo de la sociedad. Dos, las formaciones socioeconómico-sociales. Y tres, la misión histórica de la clase obrera. Esos son los tres temas que van a ver hoy, que vamos a ver hoy, voy a tratar de explicarlos. Como les digo, muchachos, en cualquier momento me pueden interrumpir, me pueden preguntar, yo también les voy a preguntar, entonces para que hagamos pues esto dinámico. Bueno, entonces, esos son los temas. Iniciemos entonces. Como dice la diapositiva, pues todo sistema nace, crece, se desarrolla y muere. Ese es como la ley general, tanto para la sociedad como para la parte pues, de la naturaleza. Es decir, es una ley que se mueve en todo el aspecto de toda la vida de los seres humanos y de las plantas y de la naturaleza. Así es que funciona este asunto. Pero como también es una ley para la parte de la sociedad, entonces es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué sistemas hemos tenido en la sociedad? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Cómo han crecido? Y cómo han muerto, ¿cierto? Entonces, hay que hacer claridad con varias cosas. Pues lo primero es que la escuela sindical Mariacano, el análisis que tiene de la sociedad y de todo este asunto, lo hace basado en uno, en el punto de vista de la teoría materialista de la historia, ¿cierto? Por un lado. Y la otra utiliza el método dialéctico del marxismo para abordar los fenómenos de la naturaleza. Eso es lo que hace la Escuela Sindical Mariacano, y eso es lo que queremos enseñarles hoy. De pronto, pues en otra charla se verá más de fondo el tema de la dialéctica, el tema de qué es el materialismo. No hablo pues de materialismo en el sentido aunque también tiene que ver con eso, pero no en el sentido pues materialista de que las personas son materialistas, que bueno, de interés o de cosas de esas, sino básicamente de la base material de la sociedad. De eso estoy hablando. Entonces, hablando ya más detalladamente del tema de la dialéctica, pues entonces la dialéctica nos enseña cómo abordar los fenómenos, ¿cierto? Y lo que vamos nosotros ahorita a hacer es abordar un fenómeno, que es un fenómeno de cómo se ha desarrollado la sociedad a través de todo un tiempo, ¿cierto? De un tiempo determinado en el cual pues, ha estado los humanos pues, en este mundo. Eso por un lado. Y además tiene en cuenta sus contradicciones internas, que los hace desarrollarse el movimiento y cambio permanente de estos y el desarrollo a saltos. Y eso tiene que ver también en una situación donde se acumulan también todos estos fenómenos cuantitativamente hasta dar un salto cualitativo. Eso se manifiesta, primero, en la naturaleza se manifiesta como el desarrollo de la vida y como la evolución y todo este asunto.
y en la sociedad como revoluciones, es decir, como cambios, como revolución realmente es dar toda una vuelta. Eso es una revolución, ¿cierto? Entonces, en la sociedad los fenómenos se desarrollan de esa forma, y eso nos lo explica pues la dialéctica, ¿cierto? Pero además, hay un punto de esto que es la etapa materialista, y nosotros pues como escuela desarrollamos el análisis materialista de la sociedad en el sentido de que analizamos las condiciones reales y verificables de la vida material de la sociedad para comprender su desarrollo, en cómo se relacionan las personas y estas con su entorno, en cómo obtiene la sociedad los bienes materiales necesarios para vivir, o sea, el alimento, el vestido, el calzado, la vivienda, y además los instrumentos de producción que tiene esta sociedad para producir los bienes materiales. Entonces son dos cosas, una, la parte dialéctica que nos muestra cómo se mueven los fenómenos, y la otra, la parte materialista, que no solamente miramos las condiciones reales, sino que también sean verificables, es decir, que sea una cosa que realmente nosotros podamos saber que sí existe en el momento dado. Bueno, ahorita pues como habíamos hablado, entonces les voy a preguntar. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué depende el desarrollo de la sociedad? ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Bueno, nadie sabe entonces. Bueno, entonces sigamos. Entonces, claro, hay formas de el desarrollo de la sociedad. ¿De qué depende? Claro, hay gente que dice pues que depende, la gente que es religiosa pues nos dice que el desarrollo de la sociedad pues depende de que sigamos la voluntad divina, ¿cierto? Pues si nosotros preguntamos a cualquier religioso nos dice eso, dice no, pues sigamos la voluntad de Dios o de Mahoma o bueno, del que sea, para que se desarrolle la naturaleza, ¿cierto? Pero pues eso no es una cuestión clara y no podemos saber si eso realmente pasa así o no. Otra puede ser la parte geográfica. Hay gente que dice que dependiendo de la geografía, pues la sociedad se puede desarrollar y tiene parte de razón, porque la sociedad sí se puede desarrollar, tiene mejores condiciones, pero no es lo fundamental, ¿cierto? La otra, la cantidad de personas, tampoco tiene nada que ver porque pues al fin y al cabo no es tanto por el asunto de si hay cantidad de personas o si hay condiciones geográficas y cantidad de personas que puedan desarrollar la sociedad, ¿no? Incluso el que haya más personas en una sociedad depende más de fondo del desarrollo realmente de la sociedad, ¿cierto? O la otra que siempre nos han dicho, que es que esto depende de la voluntad de los grandes hombres. Y eso es cierto también en determinado sentido, pero no es del todo cierto. Entonces, ¿y por qué pues no es cierto? Porque pues los grandes hombres solos tampoco hacen mayor cosa, ¿cierto? Y ellos pueden acelerar los procesos, pero no pueden determinarlos y determinar el desarrollo de la sociedad, pues en ese sentido. Bueno, entonces, hablando pues, como estamos en la primera parte donde habla de las leyes del desarrollo de la sociedad, entonces, miremos el tema pues de lo que nos dicen las leyes de la dialéctica. La dialéctica nos dice que la naturaleza no es un conglomerado casual de objetos y fenómenos desligados unos de otros, sin ninguna relación de dependencia entre sí, sino que realmente es un todo articulado y único, en el que los objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, o sea, dependen unos de otros y se condicionan unos a otros. Es decir, para poder nosotros analizar la sociedad capitalista, no podemos partir solamente de la sociedad capitalista, tenemos que comprenderla si lo tomamos en conjunto con las otras sociedades que están pasando y con toda la relación pues, básica de la sociedad de los hombres como tales. Pero además, la dialéctica nos dice que nada está quieto e inmóvil o estancado, sino que todo está sujeto a movimiento y a cambio constante. Y como algo que se renueva y se desarrolla incesantemente. Y donde siempre hay algo que nace, se desarrolla y algo que muere y caduca. Y en ese sentido, la sociedad ha tenido un movimiento progresivo en línea ascensional, pero
simplemente se ha venido desarrollando pues, desde lo más simple hasta lo más complejo. Eso nos dice pues, la dialéctica, y sobre eso es que estamos analizando pues, todo el desarrollo de la sociedad. Y además, pues la dialéctica también parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de la naturaleza pues llevan implícitas contradicciones internas, yo lo decíamos ahora, pues todos ellos tienen un lado positivo y un lado negativo, su pasado, su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo. El criterio de que la lucha entre estos lados opuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que desarrolla, forma el contenido interno del proceso de desarrollo. Entonces, la sociedad encierra contradicciones internas, lo que llamamos, pues, en otros términos, pues, lucha de clases. Esa es una de las tantas contradicciones que tiene este sistema. La cuestión es que, pues, del tema este que estamos viendo, de la dialéctica, pues, hoy hasta hoy, pues, solamente podemos darle pues, como un abrebocas al tema. Y como les digo, pues, más adelante, pronto interiorizaremos más el materialismo histórico. Pero lo real, pues, del tema, de lo que estamos viendo, es que como partimos de lo que Marx llamó el materialismo histórico, y el materialismo histórico habla de que pues el materialismo dialéctico parte de que para vivir, pues los hombres necesitamos alimentos, vestidos, calzado, vivienda y pues y otros bienes materiales. Y que para poseer estos bienes materiales, pues tenemos que producirlos. ¿Cómo los producimos? Con el trabajo. Y la producción de bienes materiales, es la condición fundamental, sin la cual ninguna sociedad puede existir ni desarrollarse. Por lo tanto, de todas las sociedades de los humanos, la base fundamental de cada sociedad que ha existido es ante todo el trabajo de los hombres, o sea, el trabajo nuestro, los medios de producción y el objeto que ha de ser elaborado. Esa es la premisa de la cual partimos en este análisis que hacemos. Como les digo, compañeros, partimos de que por eso hablamos de la concepción materialista, es decir, partimos de que la situación es una situación material. Si nosotros no podemos tener nuestras condiciones de vida, y si no tenemos alimento, y si no tenemos vestidos, y si no tenemos vivienda, y si no tenemos otros bienes pues que nos hagan sobrevivir en esta sociedad y en este mundo, pues no vamos a tener cómo hacer el resto de cosas. No podemos hacer ni política, ni podemos hacer religión, ni podemos hacer nada. Incluso ustedes mismos ven que los animales en la naturaleza, básicamente su vida está ligada a sobrevivir permanentemente. El hombre se ha levantado por encima de eso, porque el hombre con su trabajo ha transformado la sociedad y ha logrado con esa producción y con ese trabajo, pues lograr tener los bienes materiales que necesita. ¿Cómo produce la sociedad? Eso es lo primero que tenemos que mirar. No solamente esta en la que estamos, compañeros, no solamente esta en la que estamos, sino en las sociedades antiguas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Dice Carlos Marx lo siguiente: los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Es decir, en la sociedad se produce con una cosa que llaman las relaciones sociales de producción, que son estas que está diciendo aquí el maestro Carlos Marx. Dice que tenemos unas relaciones no solamente entre nosotros, sino con la naturaleza, lo primero. Lo segundo es que tenemos, en la sociedad tenemos tenemos la tierra, los bosques, las aguas, el subsuelo, las materias primas, las herramientas, los edificios dedicados a la producción, las vías y medios de comunicación, pues y ahora pues también el internet. Y eso nosotros lo llamamos los medios de producción y los instrumentos de trabajo, ¿cierto? Los medios de producción pues son la tierra, los bosques, las aguas, el subsuelo, las materias primas, y las herramientas vienen a ser los instrumentos de trabajo. Las herramientas, los edificios, bueno, todo este tema pues de las vías y todo este asunto. Pero además, para que una sociedad produzca, se necesita que haya fuerzas productivas, y las fuerzas productivas pues realmente son las personas, y las personas son la fuerza productiva determinante y primordial, y son las más poderosas,
incluso sin que haya fuerzas productivas, tampoco puede haber sociedad, ni puede haber desarrollo, ni puede haber producción. Realmente son las fuerzas productivas, o sea, las personas, o sea, nosotros, los que realmente producimos, y poniendo pues en movimiento todo un poco de medios de producción y instrumentos de trabajo, y estableciendo unas relaciones de producción entre nosotros. Bueno, relaciones de producción económicas, básicamente son relaciones de producción o relaciones económicas. Y aquí más o menos en la imagen está relacionado, pues, ¿qué es eso, cierto? ¿Qué es eso? Es decir, las relaciones económicas de producción la constituyen las relaciones de unos hombres con otros, ¿cierto? Eso es lo primero. Porque nosotros no producimos individualmente, nosotros producimos socialmente. Incluso en las sociedades antiguas, o en la sociedad antigua, no, antes de que fuéramos realmente hombres, tampoco podíamos sobrevivir si no estábamos asociados con otros hombres, ¿cierto? Con otros primates, con nuestros antecesores. Entonces siempre hemos estado en una relación de producción, en una relación social entre hombres. Bueno, cuando digo hombres, quiero decir pues hombres y mujeres, ¿cierto? Es un término general, pues para que no piense que estoy hablando solamente de hombres como tal. Es que ahorita está particularizando tanto el tema de hombres y mujeres. Muchas veces habla uno solamente de hombres y entonces dicen que dice las mujeres. No, es en general, es un término general. Entonces, la situación es la siguiente. Entonces, las relaciones de producción las constituyen las relaciones de unos hombres con otros dentro del proceso de producción, de cambio, de distribución y de consumo de los bienes materiales. Esas son las relaciones de producción. Y como les decía, los hombres no luchan pues solos con la naturaleza y no la utilizan pues solamente para hacer sus bienes de materiales aisladamente, desligados pues los hombres de los otros, sino que se hace ese en conjunto en sociedades. Y por eso, compañeros, la producción es social. Es decir, todo lo que producimos lo hacemos en sociedad. Las relaciones de producción pueden ser o de colaboración y ayuda mutua entre los hombres, libres de toda explotación y libres de las relaciones de dominio y de subordinación, o pueden ser relaciones de transición entre formas de relaciones de producción y otras, ¿cierto? Pero además pueden ser también relaciones de explotación y pueden ser relaciones de dominio y de subordinación, ¿cierto? Eso depende de las relaciones de producción, que vamos a ver más adelante más detalladamente el asunto. Pero estas relaciones de producción son necesarias en todas las sociedades en las que hemos estado, de cómo nos relacionamos con nosotros para producir. Eso es necesario. Si no hiciéramos eso, tampoco podíamos producir. Eso es parte inherente a toda la sociedad. Las relaciones de los hombres con los medios de producción determinan además las relaciones en la sociedad. En cuanto a propietarios de los medios de producción o en cuanto a carentes de medios de producción. Y entonces ahí es donde se establece, dependiendo si tenemos forma de producir o no tenemos forma de producir, se establecen relaciones de explotación, de dominación, de subordinación, y es ahí cuando o son medios de producción que son privados o son medios de producción que son de toda la sociedad, donde aparecen las clases sociales. Y estas relaciones sociales y estas clases sociales se dan en todas las sociedades en las que estamos, en todas las sociedades de explotación donde los medios de producción son básicamente de unos señores, o ya que son medios de producción privados. Bueno, también se han dado relaciones de cooperación y ayuda mutua en otras sociedades que vamos a ver más adelante. Pero también a la par, con el cambio y los desarrollos de los instrumentos de producción, cambian y se desarrollan también las cosas productivas. Es decir, tanto en el desarrollo de los instrumentos de producción, es decir, tanto cuando nosotros desarrollamos una máquina, cuando por ejemplo desarrollamos en la época de cuando apenas estábamos siendo humanos, cuando teníamos una piedra en la mano y empezamos a volverla un instrumento de trabajo, también en ese mismo sentido nos desarrollamos nosotros frente a él, es decir, se desarrolla nuestro conocimiento, se desarrolla nuestro cerebro,
se desarrollan nuestras relaciones con los demás. O sea que son unas relaciones mutuas donde el desarrollo permanente de las fuerzas productivas, es decir, ustedes si se dan cuenta, los hombres están permanentemente desarrollando las fuerzas productivas, es decir, desarrollando los medios de producción, desarrollando los instrumentos de producción, haciendo cosas más eficientes. Por ejemplo, el tema del Internet es una cosa de un desarrollo muy grande y incluso se ha hablado que es lo que llaman la cuarta revolución, ¿cierto? Pero eso es un desarrollo que hacen los hombres. Y en el mismo sentido en que los hombres hacen todo desarrollo, la sociedad avanza aún más, ¿cierto? Eso pues tiene que ver con ese asunto. Pero además, la historia de la sociedad es ante todo la historia del desarrollo de la producción, la historia de los modos de producción que se suceden pues, en todo este tiempo, a lo largo pues, de los siglos, es la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción entre los hombres. Eso es lo que yo quiero que me entiendan de fondo. Es decir, todo lo que ha pasado en la historia con la sociedad realmente es la historia del desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, ¿quiénes son las fuerzas productivas? Todos los medios de producción, la gente y aparte de eso las relaciones de producción. Cuando digo pues la gente, digo pues los hombres, los que producen, los que trabajamos, los que producimos pues en la sociedad y las relaciones de producción. Esa es la historia de todas las sociedades y es una relación económica. No es una relación por allá ideal, que llegó alguien y dijo, no, hagamos esto así o hagámoslo así. No, es un proceso que se vivió en toda la sociedad. Entonces, entonces, desde ese punto de vista, es la historia de los propios productores de bienes materiales, o sea, es la historia nuestra. La historia de las sociedades es la propia historia de nosotros los que producimos, de nosotros los trabajadores. Porque trabajadores no solamente ha habido en la sociedad capitalista. Ya vamos a ver más adelante que ha habido también, con otros nombres, pero son los mismos, pues no los mismos, pero sí han habido trabajadores en las otras sociedades que han pasado por toda la historia. Entonces, y esas son pues las fuerzas fundamentales es decir, la historia, realmente la historia nuestra y la historia de las más trabajadoras. Y nosotros realmente somos las fuerzas fundamentales del proceso de producción. Nosotros, los que producimos, nosotros los hombres, somos realmente la fuerza fundamental de este proceso. Sin nosotros no había sociedad, ni había producción. O sea, no existiríamos ni siquiera como humanos. Seríamos pues no hubiéramos pasado de ser, ni hubiéramos evolucionado, seguiríamos siendo casi animales. Y lo que hacemos básicamente pues, es producir los bienes materiales necesarios para la existencia de esta sociedad. Como ustedes ven, nosotros producimos los medios necesarios. Incluso bueno, aquí donde habla de relaciones de producción, en la diapositiva que les estoy mostrando, pues habla, si ustedes ven, hay fábricas, hay hay por ahí un médico, bueno, hay un poco de cosas que son las ramas como de la producción, ¿cierto? Y eso lo producimos nosotros trabajadores, y lo que yo quiero que me entiendan es que realmente la historia, y realmente lo que nosotros tenemos que ver en la sociedad, es que la propia historia nuestra, de nuestros antecesores, de la gente que también trabajó, que también produjo un poco de asuntos. Pero además, lo que llamamos las fuerzas productivas, sumadas a las relaciones de producción, forman en conjunto lo que nosotros llamamos el modo de producción de los bienes materiales. Es decir, el modo de producción básicamente es las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y eso es una forma específica de cómo se producen los bienes materiales en determinada sociedad. Es decir, en la capitalista se producen de una forma diferente a cómo se producen en la sociedad feudal o como se produjeron en la sociedad esclavista. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Y eso se llama modo de producción de los bienes materiales. Pero además, las fuerzas productivas y las relaciones de producción se condicionan mutuamente. Es decir, ya vimos que las relaciones productivas son relaciones, las fuerzas productivas, son los medios de producción, es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los instrumentos de trabajo y las fuerzas productivas que somos nosotros los hombres, ¿cierto? Esas son las fuerzas productivas y entre nosotros pues establecemos unas relaciones, ¿cierto? Eso ya pues lo vimos más atrás. Pero además nos relacionamos
nos relacionamos mutuamente, es decir, se relacionan las fuerzas productivas junto con las relaciones de producción. Unas determinan las otras y las otras influyen unas influyen en las otras. Entonces, lo que quisiera decir es lo siguiente, compañeros. Cuando la una está en correspondencia con la otra, es decir, cuando las fuerzas productivas se están desarrollando y las relaciones de producción son relaciones que facilitan esa producción, entonces la sociedad avanza. Cuando por ejemplo, las fuerzas productivas se están desarrollando, pero las relaciones de producción son, por ejemplo, como el capitalismo, que son relaciones donde lo que se produce socialmente no se le da a la gente socialmente, sino que se le apropia un pequeño poco de gente. Entonces eso está frenando el desarrollo de la sociedad y pues lo estamos viendo. Y entonces eso se llama la correspondencia. Es una ley que hay, una ley que desarrolló el marxismo, que se llama la ley de la correspondencia entre las fuerzas productivas y el modo de producción, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en todas las sociedades. Bueno, lo que sí es claro es que cuando las fuerzas productivas entran en contradicción con con las relaciones de producción, se abre en la sociedad todo un periodo de revolución social. Es en el que nosotros estamos en este momento, ¿cierto? En este momento, si ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle y le pregunta que si está contento con su situación, la mayor parte de la gente le va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, no estoy bien, me parece que esto hay que cambiarlo. Entonces empieza a haber en la cabeza de los hombres una idea diferente a que esto hay que cambiarlo. Pero eso tiene su base material en que las fuerzas productivas no están en correspondencia con las relaciones de producción. Esa es la base económica de ese pensamiento que tenemos, de eso que se nos refleja en la cabeza. Bueno, como les decía, pues el modo de producción realmente es la base de la sociedad, y lo quiero decir de la siguiente forma. El modo de producción son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En la sociedad, por ejemplo, capitalista, la base de la sociedad es esa relación entre esas dos partes, ¿cierto? Y como son relaciones de explotación, como son relaciones de opresión, como son relaciones las relaciones diferentes, entonces sobre esa base se crea todo lo que nosotros hemos llamado una superestructura. Y la superestructura básicamente, ¿qué es? Son los conceptos políticos, filosóficos, los conceptos jurídicos, los conceptos artísticos, hasta los conceptos religiosos y las instituciones que se corresponden con esa base de esa sociedad. Que, por ejemplo, en la sociedad capitalista o en las sociedades de clases, pues por decirlo de alguna forma, la clase dominante, por ejemplo, la clase dominante aquí en el capitalismo, la burguesía, pues la burguesía crea sus propias instituciones. ¿Para qué? Para que defiendan sus propios intereses particulares, ¿cierto? Crea una forma de pensar en la gente que nosotros hemos llamado la cultura dominante, y crea esa forma de pensar en la gente en cuanto a, por ejemplo, el tema de sálvese cada uno, ¿cierto? Que sálvese cada uno como pueda, por un lado, el tema del egoísmo particular, eso todo es parte de lo que nosotros hemos, de lo que les estoy comentando, el tema de la superestructura, que se basa que está basada sobre una sociedad que no se corresponde entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y que tiene unas relaciones básicamente de explotación y de miseria, ¿cierto? Entonces aparecen todas esas ideas en la sociedad. Y la base económica de esas ideas es esto que les estoy comentando. Es la base realmente económica de la sociedad. Y eso hace que en la superestructura, es decir, en la sociedad ya como tal arriba, se empiecen a pensar a pensar de determinada forma. Pero a la vez, en esa misma superestructura empiezan a visualizarse algunas cosas. Por ejemplo, compañeros, en esta sociedad de hambre, miseria y explotación, en la sociedad capitalista, pues empiezan a aparecer ideas nuevas, ideas que van a hacer que cambien, que se trate de cambiar la base. Por ejemplo, en la sociedad capitalista empiezan a surgir
empezaron a surgir en la superestructura las ideas proletarias, por ejemplo. ¿Las ideas de quiénes? De nosotros los proletarios. Nosotros somos proletarios, somos obreros, somos trabajadores. Y nosotros tenemos unas ideas muy diferentes a las ideas que tienen los burgueses. Y nosotros queremos que esto cambie y queremos cambiar la base de la sociedad, es decir, la base de explotación, de miseria, que se corresponda a las relaciones de producción con las relaciones, las cosas productivas con las relaciones de producción. Y eso entonces va a revolucionar toda la sociedad. Entonces, ya mirándolo pues desde el punto de vista general, los modos de producción de los bienes materiales, conjuntamente con la superestructura, constituyen la formación económico-social. ¿Cuántas formaciones económico-sociales ha habido en la historia? Yo no sé, me preguntan. En la historia han habido 5 tipos fundamentales de formaciones socioeconómicas, y que son los siguientes: el de la comunidad primitiva, el esclavista, el feudal, el capitalista y hace poquito, pues hasta hace muy poco, el socialista. Vamos a mirar entonces las formaciones socioeconómicas, ¿sí o no? Vamos a verlas en detalle, vamos a mirar cómo cambiamos, cómo se cambió de una sociedad a otra, qué fue lo que pasó. Vamos a hablar de un tema específico que tiene que ver con la violencia como parte de la historia. Iniciamos. ¿Quién más o menos sabe exactamente o conoce o sabe qué fue la sociedad primitiva? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué se acabó? En las clases pasadas estuvimos viendo que algo que había hecho, que ha contribuido a la eliminación o que pasáramos a un régimen esclavista, era pues que habíamos pasado de ser nómadas a ser sedentarios, y que entonces empezábamos a acumular cosas, y en medio de ese acumular cosas entonces necesitamos tener personas para explotarlas, ¿no? Para explotar. Bueno, eso es algo que lo venimos trabajando desde las clases pasadas. Sí. Pero bueno, te quería preguntar otra cosa acerca de lo que veniste hablando, y es, digamos, cómo se enlaza, digamos, el humanismo en esto que estás hablando, ¿sí? Porque si todo se basa en unas relaciones de producción, donde es algo, o sea, queda muy difícil entender cómo esta cosa espiritual, esta cosa humana, se puede enlazar dentro de una línea de producción, ¿cierto? Y se nota que de hecho es lo primero que sale de los presupuestos, es lo primero que es sacrificado dentro de esta cadena de la sociedad. Sí, no, el tema es bueno, el tema es bueno, es un tema más filosófico que pues, de lo que yo estoy explicando, pero la situación es la siguiente, compañera. La teoría lo que dice es lo siguiente: en cada formación económico-social hay un pensamiento de esa formación económico-social. Por ejemplo, en la época feudal, donde no habían capitalistas y no había relaciones de producción de explotación esa asalariada, no podían existir las ideas, por ejemplo, de la revolución de los trabajadores en cuanto a cambiar las condiciones de su vida material. ¿Sí me entiende? Es decir, nosotros en las diferentes, o por ejemplo, llevémoslo más atrás, en la época esclavista, los esclavos mismos nunca pelearon directamente para acabar el Estado esclavista como tal. Ellos querían era liberarse del Estado y seguir haciendo lo que estaban haciendo, pero no acabar con el Estado como tal, ¿cierto? Pero ¿qué ideas aparecían frente al tema de la situación? Entonces empezaron a aparecer las ideas de opresión, las ideas de lucha, las ideas de que esto no funciona como está. Entonces, lo que pasa es que dependiendo de cómo nos estructure la base económica de la sociedad, dependiendo de cómo se estructure toda esa base, entonces de ahí, sobre esa base particular, es donde empiezan a
a producirse, a salir las ideas. Incluso empiezan a salir no solamente las ideas, sino los hombres que defienden esas ideas y empiezan a hacer sus teorías frente a un poco de cosas. Acuérdese, por ejemplo, compañera, cuando pasó lo de, cuando pasamos del medioevo y se hizo la etapa del Renacimiento, por ejemplo, acuérdese que fue la lucha entre lo viejo y lo nuevo, y había gente, por ejemplo, de las clases reaccionarias del tiempo del feudalismo qué pena pues tendría que decir acá, yo no sé si muchos eran religiosos, pero los que defendían, por ejemplo, la religión en ese momento, del tema religioso, ellos defendían cómo estaba la sociedad en ese momento, ¿cierto? Como quería que siguiera funcionando. El Renacimiento, por ejemplo, en Francia empezaron a salir gente con una idea diferente, de que había que cambiar, de que había que dar luces, de que había que... Y eso todo se refleja en la sociedad, pero teniendo como base el desarrollo económico, ¿cierto? Porque también lo dice, y lo dice la teoría, es para poder los hombres hacer política, hacer religión, formarse ideas de las cosas, hacer investigación, hay que tener una base material. Sin esa base material, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Es decir, lo primero es tener una condición material ya sustentada. Por ejemplo, en la época esclavista, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, ya tenían un sustento de que tenían unos esclavos que producían para la sociedad. Entonces ya había gente que se podía dedicar a hacer filosofía, que se podía dedicar a hacer investigación de otras cosas, es decir, y a sacar unas ideas ya generales frente a todo el tema de la sociedad, ¿cierto? Pero sobre esa base, no es sobre otra base pues diferente. Y entonces, como les digo, compañeros, en esas sociedades empiezan a haber gente que empieza a, por ejemplo, en esta época particular, empezamos a ver algunos que empezamos a decir, no, esto hay que cambiarlo, esto no funciona así, incluso ya hay una teoría general de cómo cambiar la sociedad, ¿cierto? Que es el tema pues del marxismo y el tema pues de todo este cuento de lo que vamos a ver ahorita, cuál es que por cierto es el motivo de la charla, que es el tema de la parte histórica, pues, de la misión histórica, la clase obrera, ¿cierto? Pero entonces, de pronto más adelante se esclarece más el tema. Yo voy a hablar ya de las formaciones económico-sociales para que vayamos avanzando y de una vez vamos mirando cómo es que fueron cambiando. Bueno. Qué pena. Dígame, sí, compañero. ¿Puedo dar una corta acotación? Sí, claro, compañero. Sí, esa pregunta de Pilar es muy interesante en el sentido pues de que siempre en cada estadio o en cada formación económica social, desde el comunismo primitivo hasta la actualidad, han aparecido pues un sistema de ideas que justifica esa base económica, ¿no? La forma en cómo se producen las mercancías, la forma en que se relacionan las personas y la producción misma. Uno, por ejemplo, encuentra que en la época esclavista, es la época en la que se formaron las primeras ciudades-estados o llamadas polis en la antigüedad, como la de Grecia, como la de Roma, perdón, como Atenas, como Roma y otras más. Y a su vez, ese esclavismo también era justificado por un sistema de ideas como usted lo plantea, ¿sí? Por ejemplo, uno encuentra en filósofos antiguos, como por ejemplo Aristóteles, Platón, Sócrates, y muchos de los aportes que ellos hicieron giraron en torno a justificar la necesidad de crear un Estado, ¿sí? Giró en torno a la necesidad de hablar del tema de la democracia, ¿sí? Pero solamente con la participación de quienes eran considerados ciudadanos, más no los esclavos. Como también surgieron ideas inclusive hablando ya de la producción, uno rastrea, por ejemplo, los presocráticos, tenemos a Arquímedes, a Tales de Mileto, a otro más como Pitágoras, Anaxímenes, etcétera. Esas personas, en cierta medida, también contribuyeron a ese estadio de formación económica con sus, digamos, con sus aportes
en cuestiones de ciencia, en el entendimiento pues de los fenómenos naturales, en el entendimiento pues de las medidas, en el entendimiento pues de la mecánica para la elaboración de herramientas, de máquinas, etcétera. Entonces siempre, lo que decías, siempre cada formación económico-social está sustentada por por un sistema de ideas. En el marxismo yo creo pues que a esa base económica y ese sistema de ideas se le conoce como la superestructura o la supraestructura, pero siempre necesariamente cada base económica necesita de una superestructura para poder justificarse, ¿sí? Eso era el pequeño aporte, compañero. Muchas gracias, compa. Muy Qué claro pena, aporte, man. Muchas gracias. qué Claro, pena, compañero. Pa. puedo hacer otro poquitico. Lo que Claro, pasa es compañero. que la pregunta de la compañera es muy interesante porque, digamos que relacionémoslo con la actualidad y con Colombia. Efectivamente, las relaciones humanas, el sistema de ideas justifica la base económica, ¿sí? Y algunas organizaciones políticas en Colombia han dicho que este gobierno, en especial desde Uribe hacia acá, han sido unos gobiernos mafiosos. Y digamos que si lo relacionamos, yo ahorita pensando en la pregunta de la compañera, si lo relacionamos con todo lo que ha pasado en estos gobiernos, este gobierno está basado en ideas mafiosas, de narcotraficantes, del pillo, de la coima, de siempre andar robando, ¿sí? Son las ideas que hay en estos últimos gobiernos. Y así se ha basado también el gobierno de Duque. Entonces me parece muy interesante porque podemos por lo menos lograr entender que este gobierno, además de ser un gobierno explotador, un gobierno propio del sistema capitalista, tiene otra cosa que se le agrega, que es un gobierno mafioso y de narcos. Pues ya no sé si ustedes han visto el documento que ha salido por ahí de Matarife, Sí, y es claro. eso, es desenmascarar eso. Entonces sí es muy interesante la pregunta de la compañera, porque lo podemos aplicar a todos, no solamente a los sistemas como tal, a los modos de producción que han habido, a los estadios del desarrollo de la sociedad, sino también a algunos gobiernos particulares, que es lo que ellos tienen en especial, ¿no? Para no dejarnos enredar. Sí, muchas gracias, compañera. No, excelente, muy buena la participación. Sí, de pronto hay que seguir discutiendo sobre lo que dice pues, la compañera, ¿cierto? Es decir, es muy bueno el tema de que podamos con esto despertar, de lo que estamos explicando, despertar pues la curiosidad y sobre todo analizar la sociedad en la que estamos, pero además analizar las anteriores. Yo voy a tratar de hacer un poquitico más rápido el tema de cómo pasamos de comunidad primitiva a esclavista, porque quiero llegar al tema de la misión histórica de la clase obrera, que es básicamente la parte pues más importante del tema, sin querer decir pues que esto no sea importante, ¿cierto? Además, por otro asunto, de lo que ahorita decía la compañera frente al tema del gobierno pues de Duque y todo este cuento, y que tiene que ver es que esto nos va a servir de herramienta para analizar todas esas situaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta que estamos en una base económica donde son las relaciones de explotación, ¿cierto? Pero hay diferentes formas de la burguesía de hacer esa explotación, ¿cierto? Eso lo vamos a ver pues más adelante. Bueno, entonces, en el comunismo primitivo o en la sociedad primitiva, era ¿cuál era realmente la característica de la sociedad primitiva? Y era que pues el desarrollo social era muy bajo, la gente era éramos casi todavía animales, pero habían unas conductas de la gente en cuanto a la disciplina, la organización del trabajo y la unidad de la sociedad, y esa se mantenía pues a través de la fuerza de la costumbre, de las tradiciones y del prestigio y de la autoridad de los jefes. Y de una vez lo digo, en ese momento las mayores autoridades frente al tema y frente a lo que tenía que ver, pues en ese momento habían lo que nosotros llamamos clanes o tribus o en otros términos más generales, lo que llaman gens,
las que realmente llevaban la batuta en ese momento en esas sociedades eran las mujeres. Es decir, la parte más larga del desarrollo de la humanidad, hasta más o menos, como dicen acá, en la diapositiva, hasta el 7000 antes de Cristo, es más o menos el tema de la comunidad, de la sociedad primitiva. Y en esa sociedad primitiva, la autoridad de esa sociedad primitiva, pues eran los más viejos, pero eran las mujeres, ¿cierto? ¿Cuándo se perdió también el tema? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo se perdió eso? Una pregunta pues para ustedes, ahorita me la contestan. Pero entonces, pero hay una cuestión bien clara, y era que pues, la sociedad primitiva pues eran pequeñas tribus, eran pequeños clanes, y pues todos eran igualmente pobres, y todos eran igualmente, todos luchaban, y desde ese punto de vista, si lo vemos pues claro, no era posible la subsistencia de la raza humana si no era unidos con otros hombres, ¿cierto? Entonces, ellos simplemente luchaban contra la naturaleza, no había relaciones antagónicas entre ellos, porque todo lo que se producía y todo lo que se conseguía y todo lo que se cazaba y todo lo que se conseguía en la sociedad era para generar para todos, ¿cierto? En general para toda la gente que estaba en ese momento en la tribu. Incluso ya hay testimonios históricos de que la gente vivía en determinadas comunidades donde todo era igualitario, las casas, lo que comían, y no había pues una diferencia real entre ellos, ¿cierto? Eso era pues la sociedad primitiva. ¿Qué tenían en común y cuál era su propiedad común? La propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra era la propiedad de la tierra era común de toda la gente que estaba en ese momento pues en los clanes o en las tribus desde ese momento. Y había relaciones de cooperación entre ellos, y debía de ser así, porque como les digo, si no, no hubiéramos subsistido. Entonces, pero hay una situación bien particular. De las mismas entrañas de la sociedad primitiva, surgió otra sociedad. La sociedad pues que habría que reemplazarla. ¿Y cómo llegamos a ese tránsito? Entonces, lo primero es el desarrollo de lo que venía diciendo ahora, el desarrollo de los instrumentos de trabajo, es decir, ya no eran las piedras como tales las que utilizábamos para cortar, por ejemplo, la carne, ya no era solamente el palo para defenderse, sino que ya habíamos evolucionado otras cosas. Entonces ya teníamos el arco, ya teníamos la flecha, ya teníamos, ya manejábamos, por ejemplo, otros metales, hacíamos algunas cosas. Entonces eso redunda en ¿qué, compañeros? Bueno, se ha inventado una cosa que es de las cosas más determinantes de la vida de los seres humanos, que fue la agricultura. La agricultura, la agricultura lo que hizo fue que el hombre que era nómada hasta ese momento, pues se volvió sedentario. Y al volverse sedentario, pues entonces ya pudo producir. En la parte, ya no le tocaba vagar por todos lados, sino que ya producía en sus propias parcelas, pues por decirlo de alguna forma, su comida, su vestido, y domesticaron los animales. Y eso tiene que ver con un desarrollo de la sociedad y de las fuerzas productivas y de los instrumentos de trabajo. Entonces, en ese sentido, eso se va desarrollando. Pero llegó un momento en que los desarrollos, al desarrollarse eso, al desarrollarme todo ese asunto, esa producción ya empezó a ser excedente, y ya no era solamente para la producción de la gente que estaba en el clan o en la tribu, sino que esa era un excedente que se podía pues hacer un trueque con las otras comunidades, ¿cierto? Con otra gente, con otras tribus. Pero además, dentro de esa sociedad apareció la división social del trabajo. O sea, ya no había gente que producía, es decir, todos los hombres iban a cazar o todas las mujeres iban a cultivar. No, había gente que hacía hilandería, había gente que se dedicaba a cazar, otros que se dedicaban a la agricultura, habían otros que se dedicaban a hacer la alfarería. Bueno, entonces empezó a haber en esta sociedad pues una división del trabajo, y eso empezó a diferenciar también a la gente de esos trabajos. Y ese es la génesis del inicio, pues la génesis de lo que tiene que ver con las clases sociales. Porque además,
cuando ya el hombre empieza a dominar, por ejemplo, la agricultura, empieza a dominar, tiene ya sus rebaños, tiene ya determinada visión del trabajo, todo eso que ya tiene como parte, que le queda como producto excedente, por un lado, y por otro lado, le quedas a él, a la persona que está produciendo o a la tribu que está produciendo, pues ya la gente empieza a ver que no es necesaria la producción social entre varios. Es decir, no solamente el trabajo conjunto, sino la distribución igualitaria de los productos. Es decir, ya no es necesario para la gente de la tribu pues distribuir los productos igualitariamente porque al fin y al cabo todos producen de forma diferente. Entonces, ahí es donde empieza a haber una división también real de las clases dentro de esa misma sociedad, dentro de esa misma tribu, ese mismo clan, y además eso empieza también a frenar el desarrollo de la tribu, del clan como tal. ¿Por qué? Porque en la medida en que se quieran hacer mejores medios de producción y se quiera formar aún mejor la fuerza productiva, si en ese momento había que entregarle a toda la tribu, a toda la sociedad igualitariamente y seguir produciendo conjunto, seguirían estancados en su misma condición y su misma situación. Por decir alguna cosa, ustedes han visto que hay tribus todavía ahorita que viven todavía como si vivieran en el tiempo pues primitivo, y ellos todo lo producen, todo lo que cazan, todo lo que producen, todos lo distribuyen igualitariamente, ¿cierto? Pero se han quedado estancados en esa misma situación como tribu. Mientras que cuando se dio esta desigualdad y se lograron que se desarrollaran los medios de producción y se desarrollaran todo el tema de las fuerzas productivas, empezaron a surgir otras cosas. Entonces empezaron a surgir, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la fundición de los metales, el tema del desarrollo de la agricultura en cuanto a mejores métodos, a mejores producciones, a mejores formas de hacerla, ¿cierto? Y eso empezó, entonces ya con tribus y con clanes que son más fuertes, más poderosos, porque tienen mejores condiciones de vida y de trabajo, y tienen ya productos excedentes, empieza a faltar para poder que la sociedad avance, empieza a faltar mano de obra en todas esas partes donde ellos ya tienen la determinada producción. ¿Por qué? Porque la producción aumenta en la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas y los medios de producción, ¿cierto? Entonces, hay una parte de eso que empieza el tema de cómo conseguimos otra gente que venga y nos produzca. Y es ahí donde entonces el tema de la violencia, el tema de la violencia de la guerra, el tema de que como yo tengo mejores condiciones, entonces me voy, hago la guerra determinada, o por lo menos porque tiene mejores condiciones naturales, porque tienen recursos que yo necesito, pero yo tengo algún desarrollo, entonces yo voy, hacemos la guerra y al hacer la guerra, pues yo tomo ya prisioneros, y esos prisioneros ya no los trato como trato a la gente misma del clan, que ya también está dividida en clases, porque tienen su particular forma de producción en ese mismo clan, y empieza a haber dentro de esa sociedad, empieza una situación que empieza a haber gente que va a producir solamente por la comida, lo que nosotros llamamos los esclavos. Es decir, todo su trabajo básicamente es parte de producción de esa sociedad o de la gente que tiene en ese momento el poder. Pero también aparece, y eso entonces cuando ya aparecen esas divisiones entre la gente y aparece la guerra, o que tenemos que defender nuestros cultivos, o tenemos que defender nuestro ganado, o tenemos que defender las riquezas que ya tenemos, entonces nos toca formar ¿qué? Nos toca formar un ejército, nos toca formar una defensa, y ya la defensa no solamente va a ser para las tribus de afuera, sino también para la gente que no esté de acuerdo con las condiciones que hay adentro, ¿cierto? Y entonces se hace necesario una situación que es cuando aparece el Estado. El Estado aparece en la sociedad que ya se divide en clases, y son grupos de hombres que básicamente lo que hacen es dedicarse a gobernar. Y ese aparato
mantiene el orden entre las clases. ¿Lo mantiene a punta de qué? Lo mantiene a punta de la fuerza. Y las bases de ese Estado, pues, son el ejército, la policía, las cárceles, las leyes y todas las demás formas, incluso la religión. Ustedes saben que la religión es una forma de mantener a la gente apaciguada, ¿cierto? Bueno, después discutiremos del tema de la religión. No quiero insultar pues a nadie con el tema de la religión, mucho menos, ni me quiero meter con la fe de ninguno. Pero yo lo que estoy hablando es de historia. Es decir, eso ha pasado y eso ha sido así. Y lo podemos comprobar, ¿cierto? Lo podemos comprobar. Entonces, en la división de la gente, la división de la sociedad y todo este cuento, se debe a unas leyes objetivas, y entre esas leyes pues está una que es el hecho de que la sociedad produce más de lo que consume, y ese excedente se lo apropia una clase en la sociedad, o sea, la clase que tiene en ese momento el poder. Y entonces, como ya lo venimos diciendo, de esa sociedad que era una sociedad primitiva, donde había comunidad de intereses, donde había comunidad de producciones y que se repartía igualitariamente, pasamos a una sociedad donde ya hay clases, donde ya hay esclavos, donde ya hay unos intereses particulares y donde ya hay una superestructura ya determinada, una cosa diferente. Entonces ya los hombres, por ejemplo, lo que decía ahorita el compa Ray, entonces ya, por ejemplo, en Grecia hacían filosofía, hacían otras cosas, pero eran sociedades esclavistas, ¿cierto? Y es ahí donde aparece la sociedad esclavista. Es en esa transición donde aparece. Entonces aparece la sociedad esclavista y como dice pues en la diapositiva, la sociedad esclavista más o menos fue del 6.000 al 200 después de Cristo. Y es todo un tiempo en esa parte, y es la primera gran división de la sociedad en clases. Entonces, ¿qué clases son las que están en la sociedad esclavista? Pues los esclavos y los esclavistas, son dos clases. Pero dentro de los mismos esclavistas hay determinadas graduaciones de gente que también, por ejemplo, para colocar un ejemplo, en Roma, que era una sociedad esclavista, no solamente estaban los patricios, que son los esclavistas, sino que también habían campesinos y artesanos libres, ¿cierto? Que no eran esclavos, pero que también eran explotados por los patricios, ¿cierto? Por las clases poderosas pues, en la sociedad romana. También existía por lo que dijimos más atrás, es decir, no solamente la división del trabajo en cierta medida creó las clases y dejó, por ejemplo, a la gente en determinada posición dentro de la sociedad, sino que después cuando ya se avanzó del comunismo primitivo a la sociedad esclavista, eso ya conformaron una clase dentro de los mismos esclavistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la sociedad esclavista? La sociedad esclavista pues, fue una sociedad totalmente inhumana, totalmente explotadora, tanto es así que lo que hacían era que estaban acabando con la fuerza productiva, es decir, con los esclavos. Ellos tenían que estar haciendo guerras de conquista, no solamente por las riquezas que en ese momento tenía cada sociedad a las que ellos querían conquistar, sino que también tenían gente, o sea, mano de obra, o sea, esclavos. ¿Para qué? Para que les produjeran en sus propias parcelas, y se los llevaban a que producieran en diferentes partes de todo el imperio, de todo el imperio romano. Pero era tan horrible, era tan humano el asunto que los mismos esclavos se levantaron en rebeliones. Y en esas rebeliones, por ejemplo, yo sé que ustedes lo saben y mucho lo hemos visto y han sacado películas del tema, por ejemplo, de Espartaco, que fue de las rebeliones más importantes que tuvo, si no es la más, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿cierto? Y que puso a temblar el Imperio Romano. Pero además, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente la sociedad esclavista estaba acabando con la fuerza productiva. Y entonces, en ese sentido, la sociedad esclavista estaba en peligro mismo de desaparecer. O sea, había que acabar con la sociedad esclavista, porque si no, la sociedad esclavista habría acabado con la sociedad. Entonces, empiezan a ver en la cabeza de los hombres ideas de que hay que liberarse y que cambiar esa situación a otras situaciones diferentes. Y entonces, ¿basados en qué? En la contradicción fundamental de una sociedad de clases, que es la explotación.
Y la otra situación es la producción social y la apropiación privada de la misma, es decir, los esclavos producían todo lo que producían, pero todo eso se lo quedaba el Imperio Romano, en este caso la clase más importante que eran los patricios, y ustedes mismos saben pues que se producían los esclavos, todos los monumentos, todas por ejemplo, las pirámides de Egipto, los grandes monumentos, lo que hicieron en Roma, todo eso lo hicieron los esclavos. O sea, todos esos monumentos, todo está parado sobre la muerte y sobre la explotación de todos esos trabajadores y todos los esclavos que murieron, ¿cierto? Entonces si no se hubiera acabado con la sociedad esclavista, la sociedad hubiera desaparecido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por un lado está el tema de que no solamente eran una sociedad esclavista, sino que en ese tiempo eran también las sociedades esclavistas grandes. Por ejemplo, los romanos no solamente eran esclavistas, sino imperialistas también. Ellos formaron todo un imperio, esclavizando pueblos, anexándolos a ellos, haciendo pues todo ese tipo de cosas para poder mantener la sociedad. Pero a la vez se iban formando sus propios enemigos, no solamente adentro, sino por fuera también. Y en la medida en que los romanos, pues para colocar un ejemplo particular, los romanos que tenían sus enemigos en todos lados, con las tribus de Europa y toda esa parte, ellos cuando el imperio se debilitó por sus propias contradicciones internas, por la lucha de los esclavos, por las rebeliones de los esclavos y por las rebeliones mismas de la otra gente que no era esclava, pero que era oprimida por el sistema pues, romano y esclavista, y aparte de eso aliados con las otras tribus de las otras partes de donde se habían traído también esclavos, lograron derrumbar la sociedad esclavista, por lo menos la romana, y lograron acabar con el esclavismo. Pero del esclavismo mismo surgieron otra sociedad diferente. ¿Cómo hizo para surgir esa sociedad? Esa sociedad surgió básicamente de que los hombres que eran esclavos se iban a producir, conseguían su parcela, se iban a producir, los campesinos libres que habían en esas sociedades producían por aparte, y aparte de eso las otras sociedades, las otras tribus, que por ejemplo las tribus en Europa, ellos tenían también su sistema de funcionamiento, y aparte de eso tenían su repartición de tierras. Entonces, la bandera real de toda la lucha de los esclavos frente a todo lo que estaba haciendo en ese momento el sistema esclavista era acabar con la esclavitud, y eso fue lo que hicieron. Entonces, acabaron con la esclavitud, pero los esclavos, que en ese momento ya se convirtieron en siervos, o se convirtieron pues en otra cosa que no eran esclavos, se amarraron directamente a la tierra. ¿Y a la tierra de quién? A la tierra en ese momento de los que tenían una parcela mucho más grande, de lo que se llamaban los señores feudales, o los que habían ganado en una guerra y habían tomado particularmente. Una cosa parecida a lo que ha pasado acá con el tema del paramilitarismo. Ellos han tomado terrenos inmensos, y la gente que trabaja ahí vienen a ser entonces trabajadores de ellos mismos, ¿cierto? Lo mismo pasaba en esa época, pues guardando las distancias de que eso era una sociedad pues esclavista y esta es una sociedad capitalista, pero la situación era esa. Es decir, a los esclavos los amarraron a la tierra, cada uno tenía su pedazo de tierra, ya no podía ser vendido ni tratado como esclavo, pero sí estaba amarrado a la tierra y amarraba a la servidumbre del señor feudal, del señor que supuestamente estaba por encima y además estaba el Estado. El Estado, como ya lo dijimos más atrás, es un Estado para mantener el orden de la sociedad como está. Es decir, lo primero, el Estado se funda realmente, está fundamentado en el poder de las armas. Ahí es donde está fundamentado, ahí es donde mantienen a toda la gente como quiere la clase dominante que se mantenga. Bueno, entonces en ese momento pasamos a la sociedad feudal, y en la sociedad feudal, claro, bueno, por otro lado, compañeros, ¿se desarrolló las fuerzas productivas en la sociedad esclavista? Sí, también se desarrollaron un poco de instrumentos, se desarrollaron los viajes por mar, bueno, todo ese cuento, incluso se hizo un mercado, digámoslo para ese momento, pues mundial, ¿cierto? Había mercado, se traía ropa y cosas de China, se traían, bueno, de todos lados, incluso había comercio de hombres, que era el tema de los esclavos, ¿cierto?
se empezó a formar como una especie de como mercado mundial de todo ese asunto. En la sociedad feudal, ya como les digo, ya no era el esclavista, sino que era el campesino siervo. Y el campesino siervo, pues, como lo decíamos hace rato, también estaba dividido en diferentes clases. ¿Cómo eran las relaciones de producción ahí? Entre hombres, era lo mismo, era una sociedad de explotación, el campesino siervo tenía que producirle al señor de la feudal en su parcela, o sea, la parcela del señor feudal durante prácticamente toda la semana y sacaría un día para producir en su propia parcela. Pero encima de ellos había otro poco estamentos, entonces estaba que el rey, que el señor feudal, que estaba el papa, que estaban, bueno, toda esta gente. ¿Cuál era la riqueza de la sociedad? La propiedad de la tierra. Por eso el campesino siervo era amarrado a la tierra. Era amarrado a la tierra. ¿Y cuáles eran las contradicciones que había? Lo primero era la misma situación. Unas relaciones de explotación, en unas relaciones inhumanas, unas relaciones complicadas, la gente entiende que hay que empezar a hacer diferentes cosas porque la situación no está como debería de estar. Y en las cabezas, sobre todo de la gente que se ve oprimida, empieza a surgir la idea de rebelión, la idea de revolución, la idea de que esto hay que cambiarlo, y entonces empiezan las diferentes, en toda la época feudal, está marcada por lo que llaman las guerras campesinas, que básicamente era que se levantaban los campesinos, quemaban todo lo del señor feudal, peleaban contra el señor feudal, pero no había, apenas estaba formando una capa de la sociedad que era la que iba a dirigir en últimas la pelea contra la sociedad feudal y contra los señores feudales, y sería la que en últimas triunfaría, ¿cierto? De los siervos, de los campesinos siervos, surgió una clase especial que se fue a vivir, que se salía de la tierra y que se fue a vivir de lo que llamaban las mercaderías, es decir, de llevar de hacer trueque con mercancías, más digámoslo así de esa forma. Y ya no eran prácticamente, no eran siervos campesinos porque no estaban amarrados a la tierra, pero tampoco eran señores feudales porque no tenían tierra, pero aparte de eso hacían comercio. Esos fueron lo que llamaban, creo que fue en Alemania, donde llamaban burgos, y de ahí fue donde salió la burguesía. En otras partes se llamaban villas, y en otras partes ciudades libres, bueno, comunas se llamaban. Pero ellos no solamente hacían trueque con las mercancías, con cosas con las mercancías no tanto, era con lo que producía la sociedad que quedaba sobrando, que no podemos decirle como mercancía como tal, sino que era un trueque de productos, de bienes materiales. Ellos los llevaban, lo traían, y ellos en últimas, en determinadas partes, llegaron a ser poderosos, incluso hicieron guerras contra los señores feudales, incluso hicieron liberaciones de ciudades, que ellos ya hacían como ciudades, vivían como en ciudades, y ese fue la génesis de lo que nosotros llamamos ahorita la burguesía, que surgió directamente en las entrañas mismas del feudalismo, y fueron ellos, a raíz de todo ese trueque, de todas esas cosas, los que empezaron a hacer la forma de ir desarrollando no solamente las fuerzas productivas en cuanto a producción de cosas, porque ellos tenían que producir también asuntos y cosas, y tenían que revolucionar un poco de asuntos, entre esos, por ejemplo, el pensamiento, sino que también empezaron a ver, por ejemplo en Italia, los mercaderes eran muy poderosos, no solamente eran poderosos, sino que tenían el dinero y podían subvencionar no solamente al rey, podían subvencionar a los diferentes señores feudales, y empezó a formarse una cosa que se llamó el tercer estado. El tercer estado realmente eran los burgueses peleando por el poder. Pero no solamente lo hicieron así, compañeros, sino que también lo hicieron a punta de revoluciones. Ellos también hicieron revolución, ellos también pelearon. Incluso, por ejemplo, en Inglaterra, en los años 1700, hubo una revolución allá de los burgueses. Incluso iban a bajar al rey que estaba en ese momento, que no recuerdo si era Guillermo VII, no me acuerdo cuál era, le cortaron la cabeza.
y después hicieron un acuerdo entre los burgueses y los señores feudales, es decir, la aristocracia allá en Inglaterra, y lograron hacer un acuerdo, pero para mantenerlos a ellos como aristócratas, pero a la vez para que la burguesía tuviera el poder. Y lo hicieron. Y la más famosa fue la de Francia. La Revolución Francesa fue cortarle la cabeza a los reyes, a los luises, y sobre todo, bueno, no me acuerdo qué Luis estaba en ese momento, pero le cortaron la cabeza en la famosa guillotina, y la burguesía hizo su revolución abiertamente y con apoyo ¿de quién? De otra parte de la sociedad que también se estaba formando, que eran los proletarios, que trabajaban ¿en dónde? Que trabajaban en las fábricas y en las manufacturas que ya estaban impulsando los señores burgueses. En ese tiempo todavía en la parte feudal. Pero miren y verá que en cuanto al desarrollo de la sociedad como tal, había un desarrollo muy particular de las fuerzas productivas que impulsó la burguesía, y en ese mismo desarrollo de las fuerzas productivas también tenía que tener el desarrollo de no solamente de las relaciones de producción, sino de los medios de producción y de los instrumentos. En la sociedad feudal se desarrollaron un poco de cosas, incluso la navegación por los mares se hizo con unos instrumentos que se inventaron en la sociedad feudal, pero no solamente eso, sino que se mejoró el tema de la agricultura, de la ganadería, de otros sistemas particulares de la astronomía, bueno, de un poco de asuntos. Pero la realidad de eso era que todo eso apuntaba a que ya la sociedad feudal, las relaciones de producción y las relaciones de producción y las fuerzas productivas ya estaban en una contradicción. De fondo económicamente ya hay una contradicción, y era que la sociedad feudal ya se había quedado pequeña para lo que la sociedad ya estaba formando, ¿cierto? Y entonces empieza también, como lo dije al principio, una era de revoluciones, y en esas eras de revoluciones la burguesía fue en donde no se pudo tomar el poder a punta como hizo en Inglaterra, a punta de acuerdos y de cosas de estas, lo hizo como lo hizo en Francia, a punta de revolución y a punta de que había que tomarse la sociedad como fuera, ¿cierto? Para poder producir. Y de ahí, de esas revoluciones, fue donde surgió la sociedad capitalista. Y en la sociedad capitalista, que es en la que nosotros estamos en este momento, ha cambiado, sí, ha cambiado de forma, ha cambiado en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas. Todos sabemos que no es lo mismo la producción que hacemos ahora, los telares y el desarrollo de las fuerzas productivas generales de toda la sociedad, la automatización de las empresas y todo, a lo que se hacía en un principio en el capitalismo de inicios del siglo 1800, 1900, donde era básicamente apenas habían descubierto el vapor para ponerlo a funcionar en las empresas, ¿cierto? Es muy diferente, pero es una transformación de las fuerzas productivas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, compañeros, la situación es de la siguiente forma. Al pasar ya a la sociedad capitalista, en esas revoluciones que hizo la burguesía, ayudadas por los campesinos y ayudadas también por nosotros los proletarios, la burguesía salió vencedora. Pues no solamente salió vencedora, sino que se apoderó de toda la sociedad e hizo la sociedad a su imagen y semejanza, ¿sí es cierto? ¿Y qué hizo? Básicamente quedaron campesinos. Pues, ¿qué clases quedaron en la sociedad capitalista? Pues quedaron las que nosotros conocemos ahora. La burguesía, los terratenientes, que los terratenientes son una clase que viene del feudalismo, pero en la sociedad capitalista no son terratenientes feudales, sino terratenientes de la sociedad capitalista, y son en el sentido de que tienen tierra, de que solamente tienen eso, de que no tienen absolutamente más nada. En la sociedad feudal tenían todo el poder, no solamente tenían el poder de toda la sociedad, sino que también tenían el otro poder, pues, de que tenían tierra, de que tenían el medio de producción más importante en ese momento. Ahora ya no tienen ese medio de producción, tienen el medio de producción de la tierra, pero no tienen el otro medio de producción que lo tiene la burguesía. Entonces, empezó a desarrollarse la sociedad capitalista, y nos damos cuenta, por ejemplo, de que lo que la burguesía defendió en un principio, que fue la consigna de libertad, igualdad y fraternidad, eso era solamente igualdad, fraternidad
para la burguesía como tal, no era para las otras clases de la sociedad. Entonces empieza a haber dentro de la misma sociedad una lucha de clases interna. ¿Entre quiénes? Entre todos los estamentos de la sociedad, es decir, entre los que son explotados y los que no son explotados. Más adelante de pronto miramos el tema de que, aunque voy a tratar de hacer más rápido porque esto me está quedando. Entonces, básicamente, la burguesía trató de darle una careta democrática a todo lo que ella hizo. Incluso en la sociedad capitalista, la burguesía reconoce, por ejemplo, el voto universal, pues en alguna, no, por lo menos aquí en Colombia, pues, el voto universal. Por ejemplo, hablan de asamblea constituyente, hablan de parlamento, y en ese sentido, pues, hablan de que el carácter de la sociedad que ellos tienen es un carácter democrático. Pero de fondo, realmente, la sociedad, como lo vimos hace 8 días en la otra charla que se dio, la sociedad capitalista lo único que hace es producir y sacar y explotar la plusvalía de los trabajadores. Eso es lo único que ella produce, no produce absolutamente más nada. Pero en la medida de producir eso, desarrolla las fuerzas productivas y desarrolla los instrumentos de producción y desarrolla los medios de producción, ¿cierto? Pero a la vez que hace eso, atenta ella misma contra toda la sociedad, atenta contra la naturaleza, atenta contra los mismos trabajadores, hace una cosa parecida a lo que hacía el esclavismo en el tiempo que ellos estaban en su modo de producción. Es decir, acabar con los medios de producción y acabar con las fuerzas productivas. Es decir, acabar con los hombres y acabar con la naturaleza. Y eso se ve más de fondo con el tema de lo que, en un principio, el capitalismo surgió como de libre empresa. Es decir, como no tanto de libre empresa, sino de lo que tenía que ver con un capitalismo que era libre, es decir, todo el mundo podía comerciar, todo el mundo podía sacar sus productos y había una libertad de competencia, ¿cierto? Después de eso, la competencia y esa libertad engendra ¿qué? Engendra el monopolio. ¿Por qué? Porque en la sociedad capitalista no todo el mundo puede producir de la misma forma. Hay gente que produce más eficientemente, hay gente que no tiene el capital para poder producir, entonces se quiebran, entonces se concentra en la economía, entonces empiezan a surgir algunos rasgos de la sociedad ya imperialista, que fue la segunda, en la que estamos, que es que empiezan los monopolios. Y los monopolios, el monopolio no es que le dé un respiro a la sociedad, sino que antes agrava las propias condiciones de vida de los trabajadores en esa misma sociedad. O sea, de la parte que produce toda la riqueza. O sea, de la transformación de la libre competencia al monopolio, esa es la esencia económica del imperialismo. Y entonces, pues los rasgos fundamentales de ese monopolio son, aquí estamos viendo algunas que se me han quedado, hay por andar rapidito, pero bueno, entonces estamos en la sociedad capitalista. Y en la sociedad capitalista, pues entonces surge el monopolio, que es un desarrollo de la concentración de la producción y del capital. Surge una situación, un capital nuevo, que es el asunto de la unión del capital bancario e industrial, que se llama capital financiero, y los bancos se convierten en los mayores monopolistas del capital, en general de todo el capital financiero y en general de toda la sociedad, Ellos son los que determinan en últimas qué es lo que se produce, cómo se hace y qué es lo que se hace en la sociedad. Y adquiere importancia particular la exportación de capitales, pero no la exportación de mercancías. Y esa exportación de capitales es lo que nosotros vemos que es el asunto de donde viene el tema de lo que llaman la colonización capitalista o los monopolios, que es la dependencia económica y política, no tan económica y política, aunque tenga una libertad en la ley solamente de los países que son dependientes del imperialismo. Es decir, son aparentemente libres los estados, pero realmente están dependiendo de un capital. Por ejemplo, Colombia depende económica y políticamente, aunque aparentemente definen y hacen sus cosas de forma libre, pero dependen económica y políticamente de Estados Unidos, de lo que ellos determinen, en últimas. Entonces, bueno, eso, aunque no voy a profundizar mucho en el tema del imperialismo como tal, sí lo que les quiero decir
eso pues tema de otra charla y un tema ya de la economía política, pero entonces para que ustedes más o menos vean cómo se van desarrollando los asuntos. El asunto es el siguiente, compañeros, ya como conclusión de esa parte. Mientras exista la propiedad privada, así sea bajo la forma más democrática, seguirá siendo la fuerza organizada, la máquina de coerción de los explotadores para someter a los explotados. Y eso sigue siendo una institución de clase. El gran desarrollo social obliga al proletariado a romper la continuidad del Estado como máquina protectora de la propiedad privada. O sea, nosotros en este momento la propiedad privada es una talanquera para el desarrollo de la sociedad y que además está al servicio de una minoría explotadora. Por eso hay que destruirla, hay que destruir. La única forma de que esto cambie es destruir esta sociedad en la que estamos. Pues, yo ya les hablaba más o menos de qué son las clases en el capitalismo, y son pues el proletariado, la burguesía, los terratenientes y la pequeña burguesía, aunque la pequeña burguesía no es una clase como tal, porque la pequeña burguesía, aunque tiene, que son pequeños propietarios, y claro, mano de obra, pues no siempre están en camino o a hacerse burgueses muy pocos, o a hacerse proletarios muchos de ellos. Entonces, para tenerlos pues ahí en cuenta. Bueno, la otra sociedad es la sociedad en la que estuvieron en algún tiempo algunos países en el mundo, que fue el socialismo. Y en el socialismo, pues, no voy a ahondar mucho del tema ahorita, de pronto pues lo haremos más adelante en otra charla, que tiene que ver con el cambio de la sociedad capitalista, de la misma sociedad capitalista, de las entrañas de una sociedad capitalista surge, el tema ya lo vemos, es el tema de qué, de que hay que poner en concordancia las fuerzas productivas, los modos de producción con las relaciones de producción. Las relaciones de producción en el capitalismo son de explotación y de miseria, de opresión, y para poder que eso cambie, entonces hay que ponerlas en concordancia, hay que poner las fuerzas productivas, las relaciones de producción que producen socialmente y que producen todo, y que todo eso se lo apropie a la sociedad. Ese es el socialismo, ¿cierto? Hacia ahí hay que marchar, y hacia allá de lo que pasó en algunos países, en Rusia, en China, en algunos otros países, ¿cierto? Y en ese camino, pues han habido varias experiencias. Una de la Comuna de París en 1871, que fue la primera vez que el proletariado dirigió la sociedad. 2 meses, pero la dirigió, y ellos marcaron el camino pues de qué debía de hacerse. La Revolución de Octubre, que fue lo que estaba comentando en Rusia, que fue la revolución que acabó con los vestigios del feudalismo en Rusia, que desarrolló la sociedad de forma socialista, desarrollando las fuerzas productivas, pero además fue la sociedad donde hasta determinado tiempo los proletarios estuvimos en el poder y logramos funcionar con una sociedad. No es pues de ahorita del tema hablar cuáles fueron las causas de la derrota, las causas de qué fue lo que pasó, sino que eso es parte pues de muchas cosas por otra charla. Lo que pasa es que este tema es muy largo, pero ahí está y yo quiero pues pasar directamente a lo que tiene que ver con la misión histórica. Y hay pues la Revolución Cultural China, que también fue derrotada. Ahorita ustedes saben que China es un país capitalista, pero que en un momento dado se dio la revolución, se desarrolló el país de forma capitalista, pero al frente los socialistas, y lograron desarrollar la sociedad hasta muy avanzada, hasta que pues los derrotaron por otras circunstancias, pues como les digo, no es de momento hablarlas, pero que tiene que ver con, bueno, dicho, les voy a dejar todas esas inquietudes para que ustedes pues a nivel general. Y lo otro pues es el tema del papel del Estado. Ya dijimos que el papel del Estado surgió como producto de los antagonismos de clase, que sirve para amortiguar realmente los choques entre las clases antagónicas. Ya lo decíamos, ¿cómo lo hace? Es decir, a través de la fuerza, de las armas que tenga la clase más poderosa. Y básicamente es para privar a las clases dominadas de los procedimientos revolucionarios de lucha. Y realmente el Estado es una máquina en manos de las clases dominantes y al servicio exclusivo de los intereses de clase. Ese es el tema del papel del Estado. Pero yo quiero, ya para terminar, que miremos el tema de la misión histórica de la clase obrera. Básicamente, la misión de la clase obrera es esta que les voy a leer.
y está en el manifiesto del Partido Comunista. Esto fue dicho escrito por Carlos Marx y Federico Engels, y lo dicen así, de esta forma. Dice: la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual. Por tanto, toda la historia, desde la disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra, ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadas y explotadoras, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y las luchas de clases. Compañeros, perdón, ahí está, en pocas palabras, definida la misión histórica de la clase obrera. La clase obrera, en esta sociedad en la que estamos, si quiere que esto cambie, debe emanciparse de la burguesía, pero al emanciparse la clase obrera en esta sociedad, va a emancipar también a la sociedad entera, a todo mundo, no solamente a los trabajadores como tal, sino en general a todas las otras clases que quedan en esta misma sociedad, ¿cierto? En los campesinos, que son parte de los pequeños burgueses. Esa es la misión histórica que tenemos. Pero entonces, ¿cómo se enmarca eso dentro del tema de la parte del movimiento sindical y entre toda esa parte? Lo que pasa es que, como también se dice en el manifiesto, el movimiento sindical se formó y es parte de la lucha de los trabajadores frente a todo. Es decir, si en un tiempo pasado los esclavos se rebelaban, si en un tiempo pasado los burgueses se rebelaban contra el feudalismo, si en un tiempo pasado habían guerras campesinas contra el feudalismo, en este tiempo, en el tiempo del capitalismo, los trabajadores se rebelan de muchas formas. Una de estas rebeliones que hacen los trabajadores es a través del tema de organizarse en sindicatos. Los sindicatos tienen su propia historia. Los sindicatos se hacen y los hacen los trabajadores. No, claro, aunque también puede ser sindicatos sindicatos de patrones, no patronales, sindicatos de patrones, como el sindicato antioqueño, pues particularmente, pues eso es un nombre, compañeros, eso es un nombre. El sindicato antioqueño es un nombre, pero realmente los sindicatos, es decir, la coalición mutua de trabajadores para pelear por sus intereses particulares, es lo que nosotros hemos llamado sindicatos. Y esos sindicatos son particularmente hechos por los trabajadores y por la clase obrera. Y esos están enmarcados dentro de ¿qué? Dentro de toda la lucha que tiene el proletariado. No solamente los trabajadores, los obreros y los trabajadores en esta sociedad han formado sindicatos, no han formado otras asociaciones para la lucha. Por ejemplo, las asociaciones de mujeres para pelear contra la opresión, no solamente del Estado y del burgués, sino también de la opresión patriarcal. Una. La otra, las cooperativas, que luchan por mantener la unidad entre los trabajadores, porque las cosas, claro, estoy hablando de las cooperativas obreras, no de las cooperativas que conocemos ahora, que son cooperativas de ahorro y consumo, pues, y cosas de esas, bueno, que no son realmente cooperativas, pero, y han hecho otras cosas, claro, han peleado con las armas, y es cierto también, pero también hay una parte que es el tema del movimiento sindical, que es parte de esa lucha general de la clase obrera por su emancipación, y de servir esa lucha, sí, es parte de eso, y es parte de que debe de hacer, colaborar y participar en eso, porque es parte de su liberación también. Por ejemplo, en Rusia, cuando se hizo la revolución en Rusia, los sindicatos tomaron un papel diferente al que tomaban cuando eran en la sociedad capitalista a cuando ya están en la sociedad socialista. Eran parte de organizar la producción, eran parte de otra cosa diferente. Pero claro, el movimiento sindical ahora, nosotros particularmente, tenemos que ser parte de esa lucha. Nosotros no somos, el movimiento sindical no es aparte y no es solamente luchar por reivindicaciones particulares para mantener ciertas comodidades frente a la explotación, sino que si quiere cumplir su misión histórica, debe luchar junto con sus hermanos de clase, los otra gente, los estudiantes, los campesinos, para cambiar la sociedad, ¿cierto? Esa es una de las situaciones. La otra situación
En cuanto a misión histórica y en cuanto al movimiento sindical, el movimiento obrero y el movimiento pues, proletario y de los trabajadores, nosotros tenemos unos comunes objetivos, tenemos unos comunes enemigos. No somos, es decir, el movimiento sindical no tiene unas cosas diferentes de objetivos particulares que no los tenga también la clase obrera. Y la clase obrera es un conjunto general de todas las luchas de todos y de todos los trabajadores. Y la resolución de toda esa parte tiene que ver con un tema, y es con el tema de cambiar la sociedad en general. No solamente cambiar las condiciones de trabajo de unos, sino cambiar las condiciones de trabajo de todos y cambiar la sociedad. Por eso se dice que la unidad de los obreros es una sola, la unidad del proletariado es una sola, incluso el manifiesto del partido lo decía, proletario de todos los países unidos. Ese era parte de la arenga que hacían en el manifiesto del partido, qué pena que esté aquí. Y entonces, aparte de eso, lo que decimos es que somos una sola clase a nivel internacional. Pero ya lo decíamos, ¿cuál es la misión histórica real de la clase obrera? ¿Cuál es nuestra misión histórica? Nuestra misión histórica es, como lo hicieron los esclavos, era cambiar la sociedad, la cambiaron. Como le hicieron los burgueses en la sociedad feudal, era cambiar la sociedad, la cambiaron. Y como lo hicimos nosotros en determinados países en la sociedad capitalista, cambiamos la sociedad, la cambiamos, pero hay que cambiar toda la sociedad en el mundo porque si no el capitalismo nos va a acabar. Sí, esa es nuestra misión histórica, como movimiento sindical, como movimiento social de determinadas cosas, de viviendistas, de todo ese cuento, eso es parte de nuestra misión histórica, de todo lo que tenemos que hacer. A manera de conclusión, pues está claro que la historia de la humanidad es la historia del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Eso ya lo explicábamos, ya lo dijimos que la única forma de que nosotros podamos tener una sociedad diferente ahora es que las fuerzas productivas estén en concordancia con las relaciones sociales de producción. O sea, que si se produce socialmente, la apropiación sea también por toda la sociedad. Esa es nuestra misión histórica y es parte de la conclusión que tenemos. La otra es la lucha irreconciliable de clases que ha impulsado el desplazamiento de unas formas sociales por otras más elevadas, ha sido motor del desarrollo social, la fuerza motriz de la historia. Y ustedes se dan cuenta, desde que estamos en la comunidad primitiva hasta ahora, la sociedad sí se ha desarrollado, la sociedad ha cambiado, tenemos diferentes situaciones, tenemos más formas de conseguir más bienes materiales, tenemos más conocimiento, conocemos el mundo, conocemos el universo, conocemos un poco de cosas. Es decir, eso realmente es un desarrollo, pero eso se ha venido dando por el tema de la lucha que ha habido en las diferentes formaciones sociales, pero ha sido el motor del desarrollo social, la fuerza motriz de la historia. Y realmente la historia la somos nosotros, los que producimos, no la hacen ni los grandes hombres, aunque ellos ayudan, no la hacen los reyes, ni los gobernantes, ni otra gente diferente, la hacemos nosotros, que somos los que producimos. En la base de la sociedad, si nosotros no produjéramos, nada se movería. Incluso mirándolo ya desde el punto de vista de la misión, de lo que tiene que ver con la escuela y de lo que tiene que ver con lo que estamos ahora más coyunturalmente, nosotros lo hemos planteado de la siguiente forma. La única forma de echar para atrás las medidas que ha aplicado el Estado, que ha aplicado el gobierno frente a todo el proletariado y la clase obrera y los campesinos, es parar nosotros la producción, sumarnos a lo que tiene que ver con la preparación del paro nacional de la producción, lo que nosotros llamamos la huelga política del pueblo, la huelga política de masas. Es eso, compañeros, es parar porque nosotros somos los que producimos, es demostrarle a la clase, a los burgueses, a los terratenientes, que si nosotros ellos no van a producir. Incluso ahorita lo del COVID fue una cosa clara, no salimos a producir y mejor dicho, la sociedad estaba vuelta a una nada, que porque los obreros no producían, que porque había que sacarlos a producir y que había que sacarlos a producir independientemente si se morían o se quedaban o lo que pasara. Ese es una demostración de que realmente nosotros somos el brazo poderoso que mueve todo este sistema. Somos nosotros y somos los que producimos y realmente no son determinados hombres, somos todos, compañeros, todos participamos en el proceso de producción y todos participamos en la valorización de la plusvalía y en todo lo que tiene que ver con las ganancias y con todo lo que tiene que ver con el tema de lo que hacen los capitalistas pues frente a este sistema, ¿cierto? Incluso ustedes lo vieron
el día sin IVA. El día sin IVA fue sacar todos los productos, pero si la gente no hubiera salido a la calle a comprar todo eso, compañeros, tampoco se hubiera movido la economía. O sea, nosotros somos en la base los que movemos todo en este mundo capitalista. Incluso todos dependen de nosotros. ¿Quién depende de nosotros? El burgués depende de nosotros, sí, porque a nosotros nos sacan plusvalía. El terrateniente depende de nosotros, sí, porque él también vive de la renta de la tierra que producimos en la sociedad, ¿cierto? Todos ellos dependen de nosotros, incluso el capital estatal, el capital del Estado, el capital de todos. ¿De dónde sale? De todos nosotros, de todo lo que pasa con nosotros. Bueno, compañeros, esta fue la charla. Quiero recomendarles una bibliografía y decirles que lo que dice la diapositiva: examinar el desarrollo histórico de la sociedad, comprender las causas económicas y sociales es una tarea de todos nosotros. Al igual que la transformación del mundo, recomendamos la siguiente bibliografía, que será muy útil para comprender nuestro histórico. Está entonces el Manifiesto del Partido, ya lo había dicho, Carlos María Federico Engels. Es un libro necesario, urgente y básico, que tenemos que leer y que tenemos que volver a releer, porque uno cada vez que lo lee le da más claridad en un poco de cosas. El Estado y la Revolución, de Vladimir Lenin, otro de los grandes maestros del proletariado. El Estado y la Revolución habla de cómo surgió el Estado y cómo es que vamos a cambiar esta sociedad. Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, de lo que veníamos hablando al principio, compañeros. Son dos temas que los habla José Stalin, otro de los maestros del proletariado, y de pronto en otra charla lo podemos dar, pero es para que se empiecen ustedes a formar frente al tema y a darse una idea general de las cosas. Y el último, que es un libro que es de los libros más importantes que tiene la ciencia del desarrollo de la sociedad, que es el marxismo. Todo este tema es el origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, que es de Federico Engels, pero que ahí se demuestra exactamente cómo cambiaron los diferentes estadios de la sociedad a otros estadios de la sociedad, es decir, cómo cambiaron sociedades a sociedades, cómo era la gente, cómo perdió la mujer el poder que tenía, cómo lo perdió en la sociedad antigua cuando pasamos al esclavismo, cómo se desarrolla, cómo eso está formado por leyes y cómo esas leyes nos van a llevar a una sociedad que es diferente, la sociedad socialista. Entonces, compañeros, esa fue la charla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si tienen alguna otra consideración diferente, bueno, lo que ustedes quieran plantear.